Vamos a ver la clase 5, vamos a terminar la siguiente sesión hasta la clase 6, nos van a quedar 2 pendientes que continuaremos el siguiente semestre. Pero bueno, en esta ocasión de AutoCAD básico vamos a hablar de lo que son las coordenadas, creación de un comando básico también que se llama rectang, que como deben imaginar es para hacer rectángulos. Y decíamos que íbamos a colocar puertas y ventanas, ¿ok? La sesión anterior colocamos los muebles normales y en esta ocasión vamos a colocar puertas y ventanas. El proceso es muy similar, solamente tiene una variante en el proceso, que es la que vamos a conocer, ¿ok? Al principio, en la primera clase, les dije que no se preocuparan por coordenadas o límites de dibujo, que no era necesario. Ya llegamos a un punto donde no es que nos preocupemos, pero hay que considerar o tomar en cuenta las coordenadas, ¿ok? Tanto el dibujo, si ustedes se han dado cuenta en su pantalla de AutoCAD o en la pantalla de AutoCAD, en la parte inferior izquierda aparece este símbolo. ¿Qué es este símbolo? Coordenadas en un ¿qué? En un plano cartesiano. Efectivamente, un plano cartesiano. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dibujo, todos los objetos están dados o están sujetos a coordenadas en un plano cartesiano. ¿Ok? Tanto un dibujo como el tamaño de un objeto está en función de sus coordenadas. ¿Ok? Si pensamos en una puerta o una ventana, tienen dos valores, el largo y la altura, ¿ok? Largo y el alto, o largo y ancho, como lo quieran ver. Largo y ancho, que corresponde con el eje de las X y el eje de las Y. El eje de las X y el eje de las Y. Ahí les pongo el valor de 1, o sea, en este caso, esta puerta tiene un valor de 1 en el eje de las X y un valor de 1 en el eje de las Y. Esta ventana tiene un valor de 1 en el eje de las X y un valor de un valor de 1 en el eje de las Y, ¿ok? Pero nosotros, nosotras podemos manipular esas coordenadas, ¿ok? Podemos manipular la escala de esos objetos. Para efectos prácticos, las puertas se van a manipular en el mismo valor en X y en Y. Siempre se van a manipular en el mismo valor para que no pierdan su forma, para que no se deformen. Y las ventanas solamente se van a manipular sobre el eje de las X, ¿ok? En este caso, vean que es la misma puerta, pero yo al manipular su valor en X de 2 y su valor en Y dejándolo en 1, pues se hace una puerta más alargada, pero pues como achaparrada, ¿no? Eso no existe, una puerta no abre así, ¿no? Pero una ventana sí podemos manipularla solamente en el eje de las X. En este caso, el eje de las X está diciendo que esta ventana tiene un valor de 2 en lo largo, entonces se hizo más larga, pero conservó el mismo grosor, ¿ok? Porque no movimos el eje de las Y. Entonces todos los objetos están sujetos a su posición dentro de un plano cartesiano y a su vez su tamaño, sus valores en X y en Y van a poder ser modificados en largo y ancho, correspondiendo largo a X, ancho o alto en Y, ¿ok? ¿Sí quedó clara esa parte de las coordenadas? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro layer de cancelería que habíamos creado la sesión anterior. Simplemente despliego mi listado de capas que ya está aquí y le doy clic, ¿ok? Acuérdense que cuando le damos clic y en la pantalla, ahí en la lista se pone ese nombre, quiere decir que esa va a ser la capa sobre la que ahora vamos a estar trabajando, ¿ok? Anteriormente estábamos trabajando sobre la capa de mobiliario y ahorita vamos a estar trabajando sobre la capa de cancelería, ¿ok? Ahí en la carpeta de bloques que les dejé hay 4 tipos de puertas, ¿ok? Están en la letra P, no se llama puerta, se llaman por abreviaturas. PTD es una puerta que abate hacia la derecha, PTI es una puerta que abate hacia la izquierda viéndolas de frente, PT2 es una puerta de doble abatimiento, y PT2A es una puerta de doble abatimiento que abre tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿ok?
Entonces, así de sencillo son, así se encuentran en la carpeta de bloques. Vamos a insertar, vamos a llamar a nuestro comando insertar. Digo, ya no creo que nadie esté en versiones anteriores de AutoCAD, entonces siempre van a tener abierto ahí su... Vamos a buscar ese bloque que se llama PTI, ahí están todos, PT2, PT2A, PTD, PTI, ¿ok? Quiero el que dice puerta izquierda. Lo voy a buscar desde los 3 puntitos. Buscan su ruta. Yo aquí perdí la ruta porque acuérdense que inserté mi dibujo para enseñarles lo que era un bloque. Pero simplemente vuelvo a buscar la ruta. PTI y ya no la tengo que volver a buscar, ¿ok? Entonces, este es el bloque que voy a insertar. Y ahora vamos a activar unas opciones que no teníamos activas. Si estamos trabajando en versiones anteriores, que no creo que nadie esté trabajando en versiones anteriores a 2020, les va a aparecer este cuadro que les va a pedir, únicamente estaba palomeada la opción de especificar en pantalla el punto de inserción. Ahora vamos a activar la escala y la rotación, ¿ok? Si estamos desde el panel de inserción, únicamente estaba activada la primera opción, que era especificar el punto de inserción, pero ahora vamos a habilitar la escala y habilitar la rotación, ¿ok? Las otras se quedan tal cual, no se quedan desactivadas, no las necesitamos activas, solamente necesitamos poder especificar el punto de inserción en pantalla, la escala y la rotación, ¿ok? Eso sí es bien importante, poderlo especificar. Vamos a insertar el bloque, vamos a darle clic aquí en el centro del muro, pero a diferencia de la clase anterior donde el bloque se insertaba de manera directa, quedaba ahí la cama, el sillón, ahorita no va a pasar eso. Lo voy a seleccionar, ya tengo aquí seleccionada o ya tengo aquí en mi mouse mi puerta. Me acerco aquí aquí a la puerta o al vano de la puerta y le doy clic. Ay, perdón, no tenía yo activadas las opciones. Activo las opciones. Mande. ¿Mande? No, solamente inserción, escala y rotación. Las 3 primeras. Las últimas 2 no. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes insertan la puerta, les va a hacer una pregunta y les va a decir que introduzcan la escala en X. ¿Ok? En este caso, estos bloques están creados para que la escala corresponda con el vano de la puerta, ¿ok? Si en este caso es un vano de 90 centímetros, pues le vamos a decir que su valor en X es de 0.9, ¿ok? Tal cual, escriben 0.9 y presionan Enter. 0.9, Enter. Y después les va a hacer la misma pregunta, pero sobre el eje de las Y's. Les va a decir, ahora ya me dijiste de qué tamaño es en X y de qué tamaño es en Y. En el caso de las puertas siempre va a ser el mismo valor para que no se deformen, ¿ok? Si el vano es de 90 centímetros va a ser 0.9 en X, 0.9 en Y, ¿ok? 0.9 en X y 0.9 en Y. Todavía no se ha insertado el bloque, ¿ok? El bloque les va a pedir ahora que le indiquen en qué dirección va a estar mirando esa puerta o en qué dirección se va a colocar. Simplemente mueven el mouse. ¿Okay? Vean cómo todavía no se coloca. Yo puedo decirle que está así indicada hacia abajo o está así. Simplemente tengo que encontrar la dirección correcta y darle un clic. ¿Okay? Ya que definimos en qué dirección está, le damos un clic y ya quedó esa puerta. ¿Okay? Si yo lo hubiera hecho como lo hice en la clase pasada, no queda la puerta exacta. ¿Por qué? Porque esa puerta tiene un valor de 1, ¿ok? Lo voy a desactivar. Y aunque yo lo hubiera hecho como la vez pasada, que la colocaba, la rotaba y luego la movía, esa puerta queda más grande, ¿ok? Además de que hago el proceso de rotar y de mover, que me estoy ahorrando al colocarla de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué no lo hicimos así desde la primera vez?
porque primero hay que familiarizarse con insertar bloques, con rotar y escalar y mover, y ya luego podemos hacer este tipo de cosas, ¿ok? Ya en este caso vamos a manipular escalas de los bloques antes de insertar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una puerta que abate hacia la derecha. Lo mismo, llamo al comando de insertar y voy a buscar la puerta derecha, ¿ok? En este caso no tengo que escribir insertar porque pues tengo abierto mi cuadro de bloques. A menos que yo lo hubiera cerrado por cualquier razón, le doy el comando de insertar para volverlo a abrir. Pero si no, bueno, pues ya no tengo que ponerlo. Le damos clic en los 3 puntos y vamos a buscar la puerta derecha, ¿ok? Vamos a verificar que las opciones estén activas. Mientras no cierren AutoCAD, estas 3 opciones van a aparecer activas. Si cierran AutoCAD y lo vuelven a abrir, es muy probable que esto se resetee y nuevamente esté únicamente el punto de inserción activo. Entonces siempre es buena práctica tener estas 3 opciones, habilitarlas, ¿ok? Cuando estemos insertando bloques. Entonces verificamos las opciones y ahora voy a colocar la puerta de acceso en el centro de ese muro. Pero vean que ahora la puerta queda chica. En la de la recámara quedaba grande, ¿no? El valor 1 normal de la puerta quedaba grande. En este caso el valor 1 normal de la puerta queda muy pequeño, queda ahí corto. Se alcanza a ver que hay una separación ahí con el muro, porque esa puerta mide, o ese vano mide 1.05, 1 metro con 5 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que decirle a AutoCAD? Que el valor en X es de 1.05 y el valor en Y es de 1.05, ¿ok? Para que ajuste, haga un poco más grande ese bloque y encaje en ese vano. Lo voy a jalar, lo inserto y me pregunta valor en X 1.05, Enter, valor en Y 1.05, Enter, y simplemente moviendo el mouse yo indico en qué dirección se coloca la puerta, ¿ok? Vamos ahora con la puerta del baño. Mande. ¿Cómo saber si, excelente pregunta, ¿cómo saber si vale uno u otro? Bueno, uno, porque estuviste dibujando y supiste de cuánto hiciste este offset o esta abertura, ¿ok? Si se te olvidó, no pasa nada. Hay un comando para medir distancias que se llama dist. ¿Cuál creen que sea el comando corto de eso? DI, exactamente. Entonces, un comando que se llama DI, distancia, simplemente indican 2 puntos y les va a decir la distancia, que en este caso es 0.8. ¿Okay? Se los va a indicar en el mouse, se los va a indicar aquí arriba y se los va a indicar aquí abajo. Entonces, en los 3 puntos se los va a indicar. Entonces, ahora voy a volver a insertar. ¿Hacia dónde abate esta puerta del baño? Si yo me paro enfrente y abro el baño, ¿hacia dónde va a abrir? Hacia adentro, pero abate hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces voy a buscar el PTI, ¿okay? La puerta izquierda. En caso de que ustedes vuelvan a buscar la puerta, digo, esto era en versiones anteriores de AutoCAD, volvíamos a buscar la puerta, volvíamos a abrir el bloque y a veces AutoCAD les va a arrojar esta advertencia. No se espanten. Cuando ustedes insertan el mismo bloque más de una vez, AutoCAD dice, oye, a ver, espérame, ya tengo ese dibujo adentro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Les va a preguntar, ok, estoy encontrando o estoy detectando que me estás queriendo insertar un mismo bloque con el mismo nombre. ¿Qué hago con eso? ¿Lo redefino o no lo redefino? Le dicen que no, porque es el mismo bloque, es la misma información. No es necesario reescribir la información que ya tiene AutoCAD. Entonces simplemente decimos que no lo redefina, que lo que ya tiene lo use. En dado caso de que se los pregunte, ¿no? Si yo aquí vuelvo a buscar la puerta izquierda y la quiero volver a poner, pero en estas versiones más recientes de AutoCAD
hay una opción, una pestañita dentro de la pestaña de bloques que está hasta arriba y dice Current Drawing. Entonces, todos los bloques que ustedes estén dibujando o estén insertando en su dibujo van a aparecer en esta pestañita de Current Drawing. No es necesario a veces volverlos a llamar. Yo por costumbre, porque así aprendí, así lo hago, pero no es necesario. Finalmente, si ustedes se mueven a la pestaña de Current Drawing, van a ver que ahí están los bloques que hemos insertado en este dibujo. El de la cama, el del lavabo, el de las puertas, el de la regadera y el del WC. Este es un dibujo muy sencillo. Entre más complejo se haga esta lista, pues va a ir creciendo, va a ser más y más larga. ¿Ok? Pero finalmente desde aquí yo igual podría seleccionar el PTI y funciona exactamente igual. En este caso, como ya medimos, como ahorita medimos, esta puerta tiene un valor tiene una medida, un vano de 80 centímetros, lo que quiere decir que la escala va a ser 0.8 en X y en Y. Selecciono el centro del muro, las puertas siempre van al centro del muro. ¿Por qué dibujamos las puertas al centro del muro? No es que se vea más poderoso. ¿Cómo se pone una puerta? ¿Cómo se coloca una puerta? Está en un marco. Y el marco necesita apoyarse en algo. Entonces no podemos dibujar la puerta aquí en la orilla porque no va a haber de dónde se agarra esa puerta. ¿Okay? Siempre van al centro. ¿Ok? Entonces finalmente lo único que queda es seguir el mismo proceso con las puertas faltantes. En este caso es nada más esta puerta que da a este patio de servicio. Y con el comando de distancia, vamos a ver cuánto mide. Mide 90 centímetros o 0.9. Pues igual es una puerta que abate. ¿Hacia dónde abate esa puerta? Sí, abate hacia afuera, pero abate hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha, de aquí para acá. ¿Okay? Abate hacia la derecha. Entonces voy a seleccionar PTD, puerta derecha. Pongo el punto al centro del muro. Vean que incluso si mueven el mouse, la puerta va a agrandarse a ojo. Ustedes pueden agrandarla lo más que quieran o la hacen más chiquita, pero podemos indicarle exactamente de qué tamaño es, que es de 0.9 y 0.9. Y seleccionamos la dirección. Hasta ahí claro el proceso de las puertas. Ahora, vamos a insertar las ventanas. Va a ser lo mismo. Vamos a seleccionar el centro del muro. Le vamos a decir qué valores tiene en la escala y le vamos a decir la dirección, ¿ok? Con una ligera variante. En este caso hay dos bloques que se pueden usar, ya sea el bloque que se llama V o el bloque que se llama ventana. Cualquiera de los dos es el mismo bloque. Entonces no se preocupen si usan uno u otro. Simplemente llamen ese bloque. Voy a buscar el bloque que se llama V o ventana, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Las opciones deben estar activas. Especificar el punto de inserción, especificar escala y especificar la rotación. Ahora, aquí es donde el proceso cambia. El valor en X va a ser el largo del vano de la ventana. En este caso es de 1.8, que es una ventana de 1 metro con 80 centímetros. Pero el valor en Y, en estos casos que los muros miden 15 centímetros, siempre va a ser 1, ¿ok? Para no deformar el bloque en ese sentido. Importante aclaración, este bloque solo va a funcionar de esta manera en muros que están dibujados de 15 centímetros. Si dibujan su muro de 10, de 20, de 25, ya no va a aplicar esta manera, ¿ok? Van a tener que ajustar la escala y ir viendo qué valor en Y es el correcto. Pero para muros de 15 centímetros, aquí siempre vamos a especificar el valor de X, que sea el largo de la ventana, y el valor de Y siempre va a ser 1, ¿ok? En muros de 15 centímetros. Bien importante entender esa aclaración.
porque si hacen sus muros de otro espesor no va a funcionar. Entonces yo voy a ingresar aquí al centro de este muro. El valor, vean que incluso lo puedo indicar en pantalla, pero yo le voy a decir lo que mide 1.8 en Y y 1.8 en X, perdón, y 1 en Y. Y entonces ahora indico la dirección de esa ventana. ¿Ok? Y de esta manera queda colocada la ventana en el tamaño correcto del muro. Es un solo objeto. O sea, ya vimos que los bloques son varias líneas, varios objetos creados. Este bloque se creó con 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas diferentes. Aquí el perfil. Todo eso es un dibujo aparte que está guardado en la carpeta, pero que nosotros podemos insertar como un solo objeto y además de insertarlo, manipular su tamaño. ¿Ok? Entonces, bien importante, cuando colocamos las puertas, el valor de la escala en X y Y siempre es el mismo. Si es en una ventana, solamente cambiamos el valor de X. ¿Ok? Ahora voy a colocar, en este caso era una ventana que medía 1.80. En este caso, esta ventanita del baño mide 45 centímetros o 0.45. Entonces su valor en X va a ser 0.45. El valor de Y, como es una ventana, va a seguir siendo 1. Selecciono el bloque, lo coloco en el lugar. Le pongo 0.45 en X y 1 en Y y queda de ese tamaño exactamente. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con el resto de las ventanas. Vamos a seguir el mismo proceso. En este caso es una ventana que mide 0.6. Pero aquí les pongo el ejemplo. Si el largo del vano fuera de 120 centímetros, pues el valor va a ser 1.20. ¿Ok? Y en Y, en las ventanas, siempre es 1. Ok, voy a colocar estas ventanas que faltan, que es esta de aquí, que mide 0.6 y en Y siempre es 1. Y esta de acá también mide los 0.45 de largo del vano y en Y es 1. Y le indicamos la dirección, ¿ok? Ahora, estos bloques de los muebles también se pueden colocar con este proceso, pero como son muebles, estos no es recomendable escalarlos o modificar su valor. Esto es cuando insertemos estos bloques, esta cama, esta regadera o SWC, su valor en X y Y siempre va a ser 1, porque son muebles ya dibujados. Si le mueven la escala, pues ya va a ser una cama que no corresponde, ya no va a ser real, ¿ok? Pero se pueden ahorrar la parte de acomodar. Por ejemplo, si yo borro esta cama y la vuelvo a insertar, aquí la tengo, la inserto aquí en el centro, le digo que su valor en X es 1 y su valor en Y es 1, y le indico la dirección y queda la cama insertada. La paso a la capa de muebles. Y me ahorré un paso. Me ahorré el paso de la vez pasada de estarla moviendo. ¿Okay? Todavía la roto, pero ya no la tuve que mover. Y todo lo hice a la misma vez. ¿Okay? Entonces, primero es importante entender cómo se inserta un bloque. Y ya después podemos alterar la manera de hacerlo. Para cerrar esto, vamos a ver este otro comando nuevo que se llama rectángulo, rectang. Comando corto, es un comando corto un poquitín más largo, que se llama rec. ¿Okay? Para crear un rectángulo es rec. Ya no son las dos primeras letras, son las 3 primeras. ¿Okay? Porque acuérdense que rotar era RO, entonces rectángulo es rec. Pues cuando nosotros queremos dibujar un rectángulo, escribimos el comando rec, presionamos enter. Y AutoCAD nos va a pedir un punto. Un primer punto, ahí nos pide especificar una primera esquina. ¿Okay? Puede ser cualquier punto en la pantalla. Voy a escribir ese comando, rec, enter, e indicar aquí en cualquier punto
Le doy un clic, ¿ok? Vean que si yo muevo el mouse ya se empieza a crear ese rectángulo, puede ser un cuadrado, como quieran, ¿ok? Puede ser a ojo, pero pues AutoCAD tiene la ventaja de que podemos ser específicos en lo que queremos. Las medidas las vamos a indicar escribiéndolas con el teclado, y las medidas que nosotros escribimos van a estar pensadas o van a estar sobre los ejes X y Y. La primera medida nos va a pedir un rectángulo o un cuadrado. ¿Cuántas medidas tiene? ¿Cuántas medidas tiene un rectángulo? 2. Largo y alto, ¿no? Entonces, la primera medida que indiquen siempre va a ir sobre el eje de las X. Y la segunda va a ir sobre el eje de las Y. Así de sencillo. En este caso, este rectángulo va a tener un largo de 80 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Quiere decir que tenemos que escribir punto 8, punto 05. La coma es bien importante. ¿Por qué? Porque la coma va a ser el separador entre las dos medidas. Cuando escriban si escriben punto 8, punto 05, aquí van a ir apareciendo estos números. Pero cuando escriban punto 8, al momento de escribir la coma se va a bloquear la primera medida y AutoCAD entiende que ahora están escribiendo la segunda medida. ¿Okay? Primero las X y después las Y. Entonces, punto 8, punto 05, Enter, y se crea ese rectángulo. ¿Okay? Siempre la primera medida va sobre el eje de las X y la segunda sobre el eje de las Y. Ya tengo aquí mi rectángulo creado. Ahora voy a usar dos comandos que ya habíamos usado, que es copiar y mover, simplemente para crear lo que sería una idea de un cancel corredizo. Voy a copiar este objeto, voy a copiar este rectángulo y lo voy a hacer la copia aquí en esta esquina. CO, copiar, Enter, selecciono, Enter, de esta esquina o de este punto a este punto, ¿ok? Y cancelo con Escape. Y después voy a mover el primer rectángulo. Voy a mover este rectángulo de esta esquina a que choque aquí con esa intersección, ¿ok? AutoCAD ya en las nuevas versiones tiene esa capacidad de agarrar puntos de referencia, ¿ok? Nosotros pasamos el mouse por un punto que queremos que nos sirva de referencia. AutoCAD lo reconoce sin dar ningún clic, simplemente pasamos el mouse por encima. AutoCAD va a decir que, ok, entiende que queremos ese punto de referencia, y cuando movemos el mouse nos va a indicar la perpendicular o la continuación de ese punto de referencia. Antes era más difícil, ahora ya es mucho más fácil simplemente decirle mover, seleccionar, Enter de este punto, y sin darle clic aquí simplemente estoy pasando el mouse encima de ese punto y AutoCAD ya me detecta y bloquea la dirección del mouse para que se vaya derechito y poder encontrar esa intersección. Y ahí voy a colocar ese segundo punto para tener esa especie de cancel corredizo, ¿ok? Como este va a ser un plano que se ve en una escala pequeña, pues no necesitamos mucho detalle, simplemente son dos rectángulos simulando los canceles corredizos, ¿ok? Un cancel que corre sobre el otro. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta la manera en la que estamos introduciendo los datos, no solo en AutoCAD, porque aquí lo estamos viendo en AutoCAD, pero esta parte de considerar las coordenadas cartesianas se la van a encontrar no solo en AutoCAD, la van a encontrar más adelante en Revit, la van a encontrar en 3D Max, la van a encontrar en SketchUp. Todos esos programas de dibujo están pensados o trabajan a partir de coordenadas. Entonces sí es importante entender cómo se usan esas coordenadas, ¿ok? Y en estos casos, que generalmente el primer valor que se escribe va sobre el eje de las X, el segundo valor va sobre el eje de las Y, y si hubiera un tercer valor, ¿sobre qué eje iría ese valor? Sobre Z, efectivamente. En este caso, como es 2 dimensiones, no estamos considerando todavía el eje Z,
Solamente consideramos el eje X y el eje Y. ¿Okay? En este caso, para hacer el cancel que está aquí en la estancia, es un gran cancel. Es un gran cancel que mide 3.3 metros, pero entonces aquí voy a poner las distancias al revés. Primero, el espesor, que es 0.05, 3.3. ¿Ok? Rectángulo, cualquier clic en cualquier lado, 0.05, 3.3. ¿Ok? Bien importante el orden. Si yo lo hago al revés, rectángulo 3.3, 0.05, lo hace en la otra dirección. ¿Okay? Porque el primer valor siempre es X y el segundo es Y. Para que entender qué estamos haciendo. Y ya nada más lo voy a mover de punto medio a punto medio para que quede en la posición deseada. Entonces, ahora ya tenemos una plantita con un poco más de forma, con un poquito más de intención. Ya tiene sus locales, ya tiene puertas, ya tiene ventanas, ya tiene muebles, ya se entienden más los espacios. ¿Okay? Ya falta, yo creo que nos vamos a brincar un par de clases para irnos a la parte de colocar ya la simbología, porque ahorita pues ya se entiende, ¿no? Vamos a terminar hasta aquí para continuar con lo que sigue, pero finalmente ya casi nos acercamos a tener esta planta pues a manera de un plano.